Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Antifrágiles. Francisco Rivas. Mónica Garza, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contento porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de sexo, pero vamos a hablar de qué sucede en particular. No vamos a hablar nada más de sexo, sino qué sucede en particular cuando en las parejas el sexo deja de funcionar, cuando ya no hay tal vez atracción o cuando hay un problema físico que impide la relación o cuando al mismo tiempo no favorece el que las personas tengan intimidad. Yo creo que el sexo tiene todo que ver con la comunicación. Si desde el día 1 tú no te comunicas con el que va a ser tu pareja sexual o la que va a ser o lo que va a ser tu pareja sexual en adelante, es mejor advertir desde un principio, eso pienso yo, advertir cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus miedos, en la medida que le tienes confianza a la persona con la que vas a tener intimidad, en el sentido de, oye, pues a mí de chica o de chico me pasó esto y entonces tengo un tema con que me toques así o con hacer esto. Creo que es fundamental la comunicación y la gente en materia de sexo no seguimos sin comunicarnos. Bueno, hoy nosotros, nuestra generación, hoy los chavos, pues es otro rollo, ¿no? A ver, no estoy del todo de acuerdo que los chavos tengan más instrumentos para poderlo hablar. De hecho, hay un autor, yo voy a empezar hoy con inmediatamente a hacer con tus nerdeces, muy bien. Que se llama Rollo May. Les recomiendo este libro que se llama Amor y Voluntad. Okay. Es un libro no de lectura coloquial, pero es un libro que analiza, es un investigador, un psicólogo investigador, que analiza específicamente cómo la sociedad influye en las relaciones afectivas, influye en las relaciones sexuales, en las relaciones interpersonales. Y en este libro nos habla precisamente de los elementos que constituyen una pareja y obviamente el sexo es una parte fundamental de esto, pero nos habla de algunos elementos sociales que favorecen o dificultan el contacto y la cercanía sexual. El primero que pone, él lo define como el puritanismo. Okay. Es decir, todos esos preconceptos que tenemos. Prejuicios que están asociados específicamente como a lo correcto y lo correcto. Es decir, yo tal vez me gustaría explorar determinada cosa, pero no la exploro porque hay un peso social. Yo creo que no hay algo correcto o incorrecto. En el terreno del sexo es como la guerra, todo se vale. Yo no creo que exista, creo que por eso es tan importante hablar. Tú puedes decir me gusta o no me gusta tal cosa, pero no que sea correcto o incorrecto, porque a lo mejor lo que es incorrecto para mí es correcto para ti, o lo que es incorrecto para mí es súper placentero para ti. Entonces, esto de, es que eso no se hace, en la cama todo puede hacerse. En la cama todo puede hacerse. Las cosas son acuerdos. A ver, ahí sí, como te lo digo como terapeuta, uno de los aspectos importantes, porque la verdad es que el sexo en una relación y en particular cuando vienen las parejas a terapia o cuando das terapia a adultos que tienen una situación de pareja, el sexo siempre es un tema que sale. Muy pocas veces me ha sucedido de que alguien no comente sobre su vida sexual o sobre algún tema en su relación sexual. Es muy raro que alguien te diga que está plenamente satisfecho. Claro. Cuando le rascas tantito, todo el mundo salimos a decir, bueno, a mí me hubiera, o tengo a ciertas fantasías, etcétera. El tema, yo coincido en la parte de que pues en el sexo todo se vale siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo. Y hay un elemento también que es importante para distinguir en psicología y en psiquiatría entre lo que es, digamos, positivo, pero entendido como algo que ayuda a crecer a la persona o a la pareja, y negativo, que es el que no haya un daño permanente. Claro. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por ejemplo, hablando de casos extremos. Una persona que ha sido abusada entonces tiene huellas que se van a ver o que van a brotar en el momento de la relación sexual. No solo eso, sino, por ejemplo, no sé si tú recuerdas un caso que fue muy sonado en Alemania de una persona que decía que su sueño era, lo publicó, haz de cuenta, como en Craigslist o en una de estas cosas, dijo que su sueño era comerse a alguien. Y
hubo quien contestó y dijo, yo quiero ser comido. Finalmente sucedió, el hecho sucedió, la persona está en la cárcel y ¿Cómo? eso pues ya entra dentro de una parafilia, ya entra de una situación de enfermedad porque hay un daño permanente. Hay un libro muy bueno. No, pues eso ya no es tener problemas con el sexo, es tener un broncón con el sexo, ¿no? Pues, es que si implica un daño permanente para el otro o para ti mismo, ya se considera como que hay un tema patológico. Pero Si no hay un daño permanente, puede ser, a mí me gusta que me humillen, a mí me gusta que me den peguen, una cachetada, a sí. mí me gusta, si es dentro de lo aprobado, si Claro. es dentro de lo acordado. Acordado previamente y no hay una secuela que permanezca en tu vida, se vale. Pero ahí ya nos fuimos como A lo 10 extremo. pasos adelante. Yo creo que a veces, ¿qué pasa cuando tienes una pareja que te encanta en todo terreno? Te encanta platicar con tu pareja, te encanta lo ves y dices, qué guapo, qué guapa, o ¿no? Te encanta su forma de vestir, te gusta lo que hace, le admiras intelectualmente y se apaga la luz y aquello no funciona. ¿Se arregla? Rara vez. Yo también creo que rara vez. A ver, vámonos por partes. Lo primero es efectivamente, la mayor parte de parejas inicia con una sexualidad más o menos placentera. Y digo más o menos porque no necesariamente desde el inicio va a ser estrellas y fuegos de artificio. En algunas ocasiones tenemos la suerte de coincidir con alguien, en otras no. Uh-huh. Eso particularmente tiene que ver con el aspecto biológico, con el irnos enganchando con las feromonas del otro, que es la manera en la que un cuerpo comunica con el otro. Uh-huh. Entonces hay un aspecto bioquímico y ese está establecido que se agota entre los 3 primeros meses y el año y medio. O sea, es decir, tu cuerpo se acostumbra a ese tipo de feromonas y por lo tanto la parte meramente fisiológica, la parte meramente animal, lo que hace que un animal se atraiga con otro y nosotros somos una especie animal, eso se agota en un tiempo específico. Después de ahí está esa parte de la comunicación que tú decías, está esta parte de empezar a conocernos, de tener una sensibilidad en ver que si te acaricio aquí o si te toco acá, o sea, si hay una respuesta placentera o por lo contrario una respuesta que de es rechazo. Absolutamente molesta. Pero digamos que cuando llega una pareja y te dice, el sexo ya no funciona, es uno de los temas más difíciles, porque tiene que ver de nuevo con aspectos que son biológicos, tiene que ver con aspectos, como decía Rollo May, pues de preconceptos, de historia, de lo que es permitido, de lo que no es permitido, de el ser capaz también de entendernos a nosotros mismos, y él habla específicamente de un tema de ignorancia de nuestro cuerpo. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Entre más conoces tu cuerpo, más fácil es, uno, que te des a ti mismo. Yo digo que en el sexo uno debe ser muy egoísta. Tienes que pensar en ti, lo que te dé placer a ti, porque al otro le da placer o a ti te da placer ver que el otro está teniendo un momento muy placentero, o al otro le da placer verte estar teniendo un momento muy placentero. Y eso sucede sobre todo cuando se individualiza, es lo que yo pienso, cuando dices, va por mí, o sea, sí pienso en ti, pero también tiene que haber una dosis importante de egoísmo porque al otro le da placer sentir que... Lamentablemente no es así. ¿No? ¿De veras? En terapia, una de las primeras cosas en números importantes, sí, o sea, te estoy diciendo no, pues tú eres el experto. En lo individual, sí, a mí una de las cosas que más me da placer es darle placer a la otra persona, claro. O sea, pero cuando llegan las parejas a terapia, una de las cosas que más se quejan es el egoísmo de la pareja, es decir... Pero es que es un egoísmo entendido en otros términos. Entiendo lo que estás diciendo. Yo a lo que me refiero no es este egoísmo de la persona que llega y me vale lo que tú sientas, me voy a dar yo placer a mí. No, o sea, de lo que yo hablo es este egoísmo donde piensas en darte placer, nunca sin dejar de considerar a la otra persona que está contigo, porque son dos tipos de egoísmos. Hay uno sano, como en todo en la vida, hay egoísmo sano
¿no? En el de, si no estoy bien yo, no puedo estar bien con el mundo, o el mundo no podría estar bien conmigo. Yo creo que en el terreno de la cama es lo mismo. Tienes que tener una dosis sana de egoísmo para que el otro también sepa qué te gusta y qué no. Ahí de nuevo, por eso el pronóstico es generalmente adverso en las relaciones de parejas. En los que no están, o sea, en los que no nacen teniendo una buena relación sexual. O en los que de repente la pierden, porque, insisto, si hay una parte biológica que ayuda, el sexo en casi todas las comunidades, en casi todas las sociedades, está asociada a muchas más cosas que el mero placer sexual. Uh-huh. Está asociada al amor, está asociada a las fantasías, está asociada a las expectativas de vida. Es decir, y otra vez clases, malditas expectativas. Exactamente. Tienes toda la razón. O sea, tú te enganchas con una persona y de repente dices, ahorita lo decías, ¿no? Pues es guapo, rico, listo, tierno, bueno, honesto. Detallista, intelectual, sí. Y coge de la chingada. Exacto. Dura menos que un clip en TikTok, o sea, pues... O no, nada más lo hace todo mal. Ajá, o sea, y entonces, ¿qué haces? Porque, de nuevo, no puedes aislar el factor sexual de todo lo demás. Ahora, si hay una cosa que también es muy chistosa, hay muchas parejas que funcionan perfectamente bien en la cama y pésimamente de eso en también ya me todo tocó. Lo demás. Sí. Tienen mucha más probabilidad de quedarse juntas. Y eso es tremendo. O sea, yo ya empezando con las confesiones, yo sí tuve una pareja que en ese terreno era miel sobre hojuelas y sí había un punto en el que en el momento de querer terminar, porque aquello ya no funcionaba, pues ya teníamos que ser disciplinados para no vernos. Porque el solo vernos, seguro íbamos a acabar en la cama, seguro. Aunque ya no tuviéramos nada en común, aunque ya no pensáramos igual en nada, aunque a mí me chocara muchas cosas de sus actitudes y a él de las mías, aunque ya fuéramos una pareja completamente egoísta, intervino además ahí un tema en aquella época hasta un poquito de orden laboral y ya, o sea, aquello ya estaba roto, realmente. Yo no representaba ya a la mujer con la que él tenía que estar, ni él el hombre con el que yo tenía que estar. Pero ese terreno, o sea, nada lo superaba. Entonces, los dos creo que sí hicimos este tema de, pues ya no nos vamos a ver, porque la verdad es que esto nos impide terminar de separarnos, porque incluso terminamos y la relación sexual siguió un tiempo. Y él y yo terminados, y él saliendo con otras personas, y yo también, y nada más ese terreno, entonces ahí sí es mejor no te quiero ver porque huele a peligro esto, entonces, no. Huele a peligro, me gusta. Sí. Hueles a peligro. No. Esa está como bonita frase en la cama. Oye, pero antes de, bueno, te dejo terminar la idea porque no quiero que se me vaya algo que tú mismo me dijiste antes de empezar a esta conversación. A ver, entonces, porque el tema central es ¿qué pasa cuando el sexo no funciona? Uh-huh. Entonces, ¿sí puede una pareja durar sin sexo? Sí. De hecho, años. Hay muchísimos, se conocen como matrimonios blancos, en donde de repente... Es un mayor porcentaje del que lo vive al revés. Exactamente, la mayor parte de... Sí. No hay datos estadísticos tan claros. No, pues porque nadie va a llegar a decir, sí, yo hace 5 años que no tengo relaciones sexuales con mi marido. Pero, no hay. A ver, ahí sí, si cualquiera de nosotros le rasca tantito en intimidad a un amigo, a un pariente, a alguien, o pues de nuevo en terapia, empiezas a ver películas, empiezas a leer libros, descubres que las relaciones sexuales se van... pues haciendo menos frecuentes. Y modificando. Se va modificando. De nuevo yo regreso a este autor, Rollo May, porque sí en las diferentes culturas hay conceptualizaciones de cómo una pareja ya establecida se debe relacionar sexualmente. Totalmente. Sí. Porque tal vez si la persona es una pareja pasajera, es decir, tú no sabes si van o no a tener futuro, puedes darte algunos,
No lo sabes, pero lo supones. O sea, supones que cuando tú dices es para siempre. Tienes es para más o siempre. menos posibilidades con determinados perfiles, eso sí. No, y aparte tú lo esperas, ¿no? Esperas que esta persona te va a acompañar por el resto de tu vida. Bueno. Pero en el caso específico, pues sí hay un cambio entre una pareja que puede ser una pareja de circunstancia, por así decirlo, a la que tú decidiste que va a ser. No una costona, tu novia, tu novio, pero no sabes si van a durar, tú dices, pues a ver qué pasa. Okay. Es muy diferente decir, tú y yo, pues nos la rifamos contra el mundo y vamos a ser la pareja, nos vamos a casar o no nos vamos a casar, pero vamos a estar juntos, vamos a vivir juntos, vamos a construir nuestra vida juntos. Y ahí sí hay muchas veces, esa es una de las cosas que también en terapia es muy frecuente que te traigan, quien te consulta, es que en cuanto me casé, me dejó de tocar. Sí. Uf. Es que en cuanto me casé. ¿Qué pasa ahí, O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando pierdes y eso sí, lo que acabas de decir es muy cierto, porque es muy cultural. No es lo mismo como somos sexualmente los mexicanos que como son los franceses, ¿no? Que son completamente abiertos y ahí no hay, o alguna otra. Bueno, eso es lo que creemos. Bueno, alguna otra nacionalidad de países mucho más primermundistas en ese y otros sentidos. Yo digo que es de personalidad. Hay quien, tú mencionaste hace rato algo que para mí es muy importante, la parte animal. ¿Cómo atreverse, no? Porque esta parte animal la tenemos todos, nada más no todos están dispuestos a sacar su parte animal abiertamente, porque qué tal que el otro se me espanta, ¿no? Digo, la verdad sí. Sí, no, a ver, a mí me da mucha risa, yo he visto una entrevista que le hicieron a Cristian Castro y tengo un par de amigos. Dame tú qué referencia. Pero voy porque es muy chistoso, porque específicamente se hablaba de eso y hay hombres heterosexuales a los cuales les gusta que la mujer explore con su ano. Pero es muy diferente a que se lo pidas a una vieja que no va a ser, y perdón si lo dije así, pero vieja, pero entendido en esta parte coloquial, no, pues esta no es a la madre de mis hijos. Total, sí. Es muy diferente. Sí, es muy diferente que yo le pida que me haga sexo oral. Sí. Sí, yo he conocido a varios hombres que me han respondido eso. Es que cambió la relación porque ella ya era la mamá de mis hijos. Entonces me iba a Las Vegas y me pagaba a una persona del servicio sexual. Qué correcta. Que hacía, pues sí, porque luego ya hay que cuidar todas las formas. Y no quiero porque eso no lo haría con la mamá de mis hijos. Oigan, la mamá de sus hijos, o nosotras las mujeres mamás, también somos seres sexuales y hasta hipersexualizados. O sea, qué horrible que tu pareja, que tiene que ser la persona con la que más confianza debes de tener, a la que le cuentas tus secretos, quien sabe tus vulnerabilidades, te vea como una cosa en ese terreno más chiquita porque eres la mamá, o sea. Es que no es necesariamente lo más chiquita. Fíjate, hay un aspecto importante que se narra a lo largo de la literatura, que es la exaltación de la Madonna o de la prostituta. De hecho, las figuras que en la iconografía clásica se contraponen, está la de la Virgen, la Madre de Dios, Santa Marta, o sea, estas mujeres que están ligadas a la parte, a la creación, y están las otras mujeres. En la iconografía cristiana es la Magdalena, que bueno, la historia luego no la han contado como no la han querido contar y le han puesto a María Magdalena las cosas que le han querido poner, pero en la iconografía, centrémonos a la iconografía, ella representa lo mundano, la parte, pues lo que no debería haber sido. Y tan es así, amante de Jesús, ¿no? Y tan es así, bueno, ya desde que eso es bastante reciente, no lo han contado otra recientemente. Interpretación. Déjame hacer un paréntesis. Hay un libro fantástico hablando de la reinterpretación de la crucifixión, de el perfil de María Magdalena y del propio Jesús, que escribe esta enorme escritora, bueno, es de mis favoritas, que se llama Amélie Nothomb y se llama Sed. Y ella reinterpreta lo que podía estar pensando Jesús antes de ser crucificado, incluso con su enamoramiento de María Magdalena y con su relación con su padre. Incluso acusa en el libro
de Amélie Nothomb, acusa a su padre de maltrato y de violar uno de sus propios mandamientos. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, si te amas a ti mismo, ¿por qué me haces esto? No, buenísimo. Sí, el libro es fantástico. Pues fantástico. Bueno, perdón, te interrumpí. No. Pero de nuevo en la iconografía clásica, pues uno de los aspectos, ya ves de que por años había dos temas, ¿no? El tema sacro y el profano, y en el profano, principalmente las mujeres que se presentaban como sexualizadas, pues estaban asociadas a la mitología. O eran las figuras negativas en la Biblia que manipulaban al hombre, como Salomé, etcétera, para lastimar y usaban la sexualidad como arma. Entonces, pues sí hay un constructo histórico, no es nada más de ahorita, no es que las personas nos hayamos vuelto estrictas en un determinado momento. Históricamente hay esta idea que la prostituta, por así decirlo, en términos como se definía históricamente en la iconografía, está por debajo de la Madonna. Entonces, como la Madonna es sacra, la madre es sacra, pues tú no le puedes decir, órale, mija, bájate por los chescos. O sea, tienes que ser mucho pues eso más. No se lo puedes decir en ninguna circunstancia, pero en el tema de la cama es otro terreno. Pero es que sí deberías tener esta libertad. De nuevo, no estamos aislados de la cultura. No estamos aislados. Y otro aspecto que también tú lo decías hace rato, que tiene que ver con la vivencia individual y los traumas que hemos tenido. Sí. Por ejemplo, hay aspectos que define el diagnóstico de enfermedades mentales, que es como la Biblia de la psiquiatría y la psicología, en donde te dice hay elementos fisiológicos que generan que además es un cierto problema. Sí, es importante. Elevado, ¿no? De las personas que a partir de un abuso sexual desarrollan no nada más animadversiones en el terreno sexual cuando tienen parejas ya sexuales, sino enfermedades mentales. Exactamente, porque el dolor se guarda en el cuerpo. Es. O sea, nuestro cuerpo recuerda los momentos verdaderamente traumáticos. A mí, algo que me indigna es ver una cachetada o que jalen el pelo, porque mi mamá era muy propensa a hacer eso. Pero muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente, que han sufrido una violación, desarrollan vaginitis como una forma de protección de su cuerpo, es decir, no le permiten Expliquemos a su vulva, qué es vaginitis. No le permiten precisamente a su vulva relajarse plenamente, abrirse para recibir el coito, para poder tener un coito o tener una penetración con cualquier tipo de objeto. Te voy a tener que, como mujer te corrijo un poquito eso, es todavía peor. O sea, la vaginitis muchas veces llega a un extremo donde la vagina literal se cierra. Se cierra, como, ahora sí que como dicen los españoles, como coño de muñeca. Y es hiper doloroso para una mujer con esa condición tener relaciones sexuales. Porque además muchas mujeres y lo sé porque conozco, en mi caso cuando era chava tenía amigas que cuando comenzaron con sus, ahí sí van a decir, ay, sí, la clásica de mi amiga me contó, no, pues aquí sí mi amiga me contó, empezabas con tus relaciones sexuales y había tal resistencia de tu cuerpo por veto a saber, antecedentes, el que sea, no siempre tiene que ser un tema de abuso sexual, pueden ser que viste una película a una edad inadecuada y te quedó un trauma de lo que viste, no te gustó, te marcó de alguna forma. Son muchas las posibilidades de razón, pero la vagina se cierra de tal manera que no te permite, o sea, no es como si fuera una violación cada vez que tienes una relación sexual o definitivamente no se puede. Ahora, también es doloroso para el hombre cuando eso sucede, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, la penetración se vuelve dolorosa, entonces es un aspecto que puede ser de base biológica, o sea, sí puede haber un problema muscular, puede haber un problema específico incluso de capacidad que se tenga para, pues, para tener lubricación de la vagina, pero puede ser de base psicológica y de nuevo pues es el cuerpo que responde por nosotros sin que tomemos nosotros conscientemente una decisión. ¿Y eso se arregla con terapia, Francisco? Se arregla con terapia, pero
por eso te digo, la sexualidad es uno de los Oigan, temas. perdón que tenemos, parece ser una construcción aquí al lado y no sé si se está metiendo, pero bueno. Esperemos que no se meta, porque si yo todavía la estaba oyendo y me distraí un poquito. El tema es que lamentablemente, pues los temas sexuales son de los temas más primarios de una persona. Entonces, resolverlos tiene que ver con resolver aspectos muy puntuales y muy tempranos de la construcción de la personalidad. Hay quienes critican malamente a Freud porque dicen que el psicoanálisis, que todo es sexo. Hay una falta de comprensión. Sí, porque ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, es decir, ni Freud todo lo relacionaba necesariamente con sexo, ni en todo se ha equivocado Freud. No, al contrario. O sea, la base sigue siendo la base. Coincido Pero contigo. hay un aspecto, más que eso es, cuando Freud habla de sexo, cuando Freud habla y relaciona muchos de los traumas y mucho de la construcción del yo, del ello, del superyo, o sea, del aparato psíquico, lo que está hablando es de fuerza vital, lo que está hablando es del placer o del dolor. Es decir, él dice, hay dos fuentes, una es la fuerza de vida y otra es la fuerza de muerte, y que tiene que ver con lo placentero y lo displacentero. Las personas tienden a buscar lo placentero, hay algunos que buscan lo displacentero. Entonces, en ese sentido, lo que él nos dice es, esa fuerza de buscar lo que te gusta es una fuerza que te va a impulsar toda la vida. Y por lo tanto, el sexo es un elemento, como está asociado, es uno de los principales elementos asociados al placer, obviamente pues va a ser un aspecto determinante. Otro tema importante es la anorgasmia. Hay personas que tienen una incapacidad para generar un orgasmo con otra persona. Yo me acuerdo que un día en una conversación de amigas, en una mesa, una de ellas, y todas nos quedamos así como de... estábamos hablando de que si el vibrador, que si no el vibrador, y además estábamos mucho más chavos. Estoy hablando de conversaciones de 20 años, o sea, cuando se empezaba a hablar del vibrador, ¿no? Y que apenas empezaban a salir. Hoy, bueno, ya entras a las sex shops, yo que acabo de estar en Ámsterdam, qué barbaridad, o sea, hay centros comerciales de juguetes sexuales, pero me acuerdo que una de las que estaban en esa comida dijo, yo nunca he tenido orgasmos tan placenteros como los que me provoco yo sola. Nunca los he tenido con un hombre. A mí me sobrecogió mucho la declaración porque fue como, ¿cómo? O sea, yo lo veía como, a lo mejor en ese momento todavía en mi mentalidad no tan abierta como hoy y muy provinciana, pues para mí la única manera de llegar era teniendo una relación, o sea, como que no, y ella lo verbalizó así tan fácil. Hay mujeres que simplemente con una pareja del orden que sea, no pueden. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que permites o no permites a la otra persona, lo que tú has entendido como que en una pareja se vale o no se vale. ¿Y se cura? A ver, de nuevo, sí se cura. No quiero decir sí se cura resuelve. Porque no quiero decirlo como si fuera una enfermedad. Se resuelve. Ojo, no lo es, porque eso es estigmatizar, no. Más bien eso, ¿se resuelve? Se resuelven, sí, pues generalmente cuesta mucho trabajo. No es tan fácil. Sí requiere, porque de nuevo tienes que deconstruir en muchos casos preconceptos, ideas, resolver traumas, resolver dolores primarios. Yo te lo voy a decir, o sea, porque no es un secreto, yo ya lo platiqué en este mismo espacio, que pues yo de joven pues sufrí una violación y a la fecha, después de haber estudiado una especialidad en sexualidad, después de haber estudiado psicología, la maestría en psicología, dar terapia y tratar de ser una persona que ha integrado el dolor a su vida y haber construido, pues yo tengo problemas específicos en el área sexual, es decir, yo nunca he permitido que se me penetre como hombre gay que soy y que es una de las cosas pues, más comunes que existen, por lo menos alguna vez en la vida, por lo mismo de que no creo que me vaya,
aunque yo diga, no, ya eso pasó y fue hace muchos años y no sé qué, hay una parte de mí, una parte de mi cuerpo que lo rechaza absolutamente. Claro. Y eso que pues he estado en terapia, eso que me chuté de terapia individual, de pareja, grupal. O sea. Constelaciones. No, constelaciones no. Ahí sí no, ya nos llevamos así. O sea, lo que quiero decir es, sí hay soluciones para estos temas. Lo importante es que tengamos presente que si un problema se tardó 10 años en construir, o 20 años en construir, o 30 años en construir, pues se va a tardar un tiempo más o menos equivalente en deconstruir. O sea, no es enchilame esta y entonces ya anduve cargando con mi trauma 20 años y ahorita en 2 sesiones lo voy a resolver. No, hay personas que tienen muchas más herramientas para poder hacer, mucha más voluntad, tienen a veces buenos compañeros al lado, o sea, parejas que ayudan a resolver problemas. Hay otras parejas que al contrario dificultan, porque entonces fomentan la vergüenza, fomentan el repudio, no permiten la plena verbalización de los temas, no permiten. Es un equilibrio bastante complicado. Yo lo que recomiendo es, si tú tienes un tema, sabes que tienes un tema, platícalo con un especialista y empieza a pedir ayuda. La verdad es que muchos. Con tu pareja. Creo que también es súper importante, aunque también es súper importante cómo abordas el tema. Porque a veces, parecería increíble, pero una palabra o una expresión fuera del lugar, aún si es inconsciente, aún si no llevabas la intención ni de lastimar ni de ofender, puede generar una huella que le den la madre a tu relación sexual en adelante. O sea, también ese es algo que al momento de abordar un tema tan sensible como vamos a hablar de sexo entre tú y yo que cogemos, o sea, que tenemos relaciones sexuales, sí hay que cuidar porque de repente hay algo que dice, chin, ya me dijo de esta manera que no le gusta. Y entonces las mujeres que somos expertas en pensamientos catastróficos, no estás entendiendo que si te dijo prefiero no, entonces tú lo interpretas como lo odia y en realidad me odia y odia coger conmigo y entonces cuidado con eso porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero la comunicación es básica. El sexo está lleno de mitos. Hay veces que uno dice, no, esto no lo voy a hacer con tal chava o con tal cuate, porque claramente es muy conservador. Entonces no se me va a asustar y va a salir corriendo. A veces los conservadores son los que mejor. Bueno, o las conservadoras son las que les va mejor en la cama, ¿no? Porque. Y eso también tiene que ver con cómo escindimos nuestra personalidad, cómo de repente a una parte de nuestra vida le damos ciertas libertades y a otras no. Yo vuelvo a decirlo, si sientes que hay algo que no es plenamente placentero en tu relación de pareja, primero revisa qué dice eso de ti. Exacto. Qué dice de tu historia de vida, qué dice de lo que te ha sucedido, porque efectivamente el riesgo es que la otra persona, que tú que nos estás escuchando, sienta que es mi culpa, ¿no? Claro. O sea, entonces soy yo el que no lo hace bien, soy yo el que no le permite llegar al orgasmo, soy yo el que no le da placer. Y no, tal vez es un tema individual y es un tema que puede ser de base biológica, claro. ¿Por qué no? Una disfunción eréctil puede ser de base biológica, una vaginitis puede ser de base biológica, claro. Una anorgasmia puede ser de base biológica y se resuelve con aspectos biológicos y acompañamiento psicológico porque evidentemente tuvo un impacto. Sí. Tuvo un impacto en la formación del concepto de qué es el placer. Sí. Y sí, no hay temas tabús, no hay cosas que no podamos pedirle a nuestra pareja, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo y siempre y cuando seamos honestos en el que estamos de acuerdo. Mira, por ejemplo, hay muchas parejas que abren la relación porque ya no tenemos un buen contacto sexual, pero en muchas ocasiones se abre la relación y no estábamos plenamente de acuerdo los dos. Entonces yo acepté, pero en realidad no quería. Y entonces eso luego genera otros problemas. Así es. Y eso mismo luego pasa
con las parejas y los juguetes y las los posiciones, las swingereadas y esas cosas que una acepta o uno acepta tener este juego de, pues vámonos a una fiesta swinger, y entonces uno lo hace porque el otro quiere, no porque uno u otro, o sea, él o ella realmente quieran. Entonces, ahí sí, de repente ya te ves haciendo cosas que en realidad no quieres hacer. Y en el fondo te vas a empezar a enojar con tu pareja, y aquí entra de lo que yo quería hablar. Tú decías, bueno, Francisco me decía antes de que empezáramos en esta conversación, que también el sexo es un regulador de la relación, lo cual a mí me parece hiper puntual y me parece hiper peligroso, porque además es cierto. Estoy contenta contigo, tenemos sexo maravilloso y además lo hago con ganas y qué felicidad. Me enojo contigo y no permito que me toques hasta que se me quite el coraje. O ya me enojé contigo por algo y lo convierto en un castigo permanente y entonces pasamos un año sin coger. ¿Cuántos casos no conoces de esos? Un montón. Y las propias personas que dicen o que alguna vez hemos dicho, pues es que me hizo esto y no lo puedo perdonar, entonces ya no quiero tener nada que ver. O sea, no quiero intimidad. Porque también la intimidad, el cuerpo, bueno, yo no sé qué piensen ustedes, yo no sé qué pienses tú, para mí el cuerpo es como un templo. Entonces, ese templo, si dejas entrar a algo o a alguien que en realidad no quieres que entre, lo estás profanando y te estás profanando. Para mí, el tema sexual sí es un tema de respeto a ti mismo. Puedes jugar, puedes aceptar cosas, puedes probar, pero tienes que tener mucho cuidado a quién le ofreces este templo que guarda toda tu intimidad en todo sentido, tu salud, tus secretos, tus miedos, tus fortalezas. Eso es el cuerpo. Entonces, en el sexo, al menos para mí, sí se deposita en esa intimidad eso. Habrá quien piense distinto, habrá quien diga, no, para mí el cuerpo es un vehículo de placer y yo me voy a acostar con todos los que quiera y cuantas veces se me presente la oportunidad y siempre que tenga una persona enfrente que me guste, va, también es muy respetable. Pero sí creo que sí tienes que tener mucho cuidado de no dejar trascender un problema a usar tu cuerpo como un instrumento de tortura, o como un instrumento de castigo, o como un instrumento de premio, porque te estás faltando al respeto a ti mismo, o de manipulación. Claro, yo sé que está enculado conmigo y entonces aquí lo traigo cortito por esa razón, que eso también, o al revés, o él a ella o él a él, ¿me entiendes? O sea, creo que esto que tú dijiste, por eso me cimbró, que el sexo puede ser un regulador de la relación, y es totalmente verdad, pero qué miedo. Pues mira, yo vuelvo a hacer una recomendación de un libro. Lean a Ian McEwan, es una novela muy interesante, la escribió ya hace muchos años, 25, 30 años, que se llama Cortesía para los huéspedes. Creo que hicieron una película, la película no la vi, pero es muy interesante y nos habla precisamente de esto último, ¿no? De cómo el sexo regula a las parejas y qué pasa cuando se nos va la regulación. Entonces, si sientes que hay algo que no funciona, revísate, acércate a un profesionista, sí. Habla con tu pareja, sí. Escucha a tu pareja y lleguen a un acuerdo que sea un acuerdo en conjunto, porque pues la verdad también qué triste tener una vida sin sexo, sin placer. Ay, claro. Sin placer. Sin placer. Es cierto, tienes toda la razón. Hay que hacer una gran diferencia entre el sexo y el placer. Tienes toda la razón. ¿Se puede tener placer sin sexo? Pues habrá quien lo tiene. Ahora, hay muchas formas de tener sexo. O sea, el sexo no todo es la penetración. Ajá, por eso. Que esa es otra, ¿eh? O sea, hay gente que lo relaciona en automático y no es una condición sine qua non. No lo es. Oye, yo creo que sí nos da como para seguir hablando de este tema. Ya no nos fuimos mucho. A ver, déjame ver cuánto llevamos. Yo te digo. Ay, no, todavía nos alcanzan unos
15 minutitos No, más. pero lo que creo es que sí, porque estamos abriendo muchos subtemas. subtemas Sí. que son interesantes, que tienen que ver pues precisamente con el sexo que no está ligado a la penetración, con otras cosas placenteras, como por ejemplo, pues cómo hay otros elementos que son placenteros y que no necesariamente entendemos que tienen una parte de sensualidad. Los olores, las texturas. No sé si te recuerdas cuando Amélie Amélie, Amélie Nothomb. La película Amélie. Ajá. Va a un mercado y mete las manos y siente las habas y los frijoles. Sí, y las sensaciones. Las sensaciones. Táctiles. Hay otro libro de una escritora francesa, Muriel Barbery, que no recuerdo exactamente el título. El segundo fue muy famoso, que es La elegancia del erizo, que es fantástico. Es fantástico. El libro es fantástico. El primero, sí. No me acuerdo si se llama Hambre, morir de hambre, algo así. Habla sobre un crítico culinario y cómo muchas de estas cosas están ligadas a la sensualidad. Entonces, no todo lo que nos da placer es sexual. Hay una parte que es intelectual y que es sensual. Hay una parte que es kinestésico y es sensual. Yo tenía una psiquiatra cuando yo era, cuando yo empecé con una terapia psiquiátrica por mi tema de, que ya lo he contado aquí también, de desorden alimenticio. Y me acuerdo que en algún momento, pues yo tendría unos 14 años, y yo me acuerdo que en algún momento le dije que siempre creo que es algo que sí se repite mucho en las personas que tienen desórdenes alimenticios. El tema sexual es un tema, porque tienes siempre esta inseguridad en tu cuerpo, en cómo te ves, hay una deformación de tu propia imagen, o cómo te miras tú al espejo y cómo quieres que te vea el otro, en fin, y cuando eres adolescente que empiezas a despertar a la sexualidad. Y me acuerdo que yo tenía en ese momento un noviecito y le decía que nos gustaba mucho salir a cenar y que nos encantaba como, pues yo tenía éramos muy chiquitos, él tendría 16, yo 14, y que yo le decía que era muy divertido porque a mí me gustaban mucho los postres y que él también, y que un día nos pasamos una hora hablando de cuáles eran los postres, y ella me dijo, tú sabes, y yo me acuerdo que yo tenía mucho temor, siempre le decía que no sabía cómo iba a administrar el tema sexual porque me daba mucho miedo. Y miren que estoy hablando cuando ya tenía 14 años, hasta 30, que cómo iba a administrar el tema anticonceptivo, eso me preocupaba porque me daba horror embarazarme chiquita y cosas así. Y ella me dijo, entonces ya empezaba yo a ponerle pretextos a una vida sexual, ¿no? Que en realidad lo que te da mucho miedo es engordar, ¿no? Embarazarte es igual a engordar, y entonces eso, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que ella me dijo algo que se me quedó muy grabado, siempre, y me lo dijo cuando yo tenía 14 años. Me dijo, tú sabes que la relación que una pareja tiene con la comida es muy sexual. O sea, el acto de disfrutar juntos, comer, beber, o sea, el placer de la mesa es algo súper sexual. Y dije, ay, qué bonito. O sea, me pareció como también muy padre, y otra forma de, y siempre lo he entendido así, también es otra forma de generar placer en tu relación de pareja, ¿no? Aunque parezca esto de lo más superficial, no lo es. No lo es, porque de nuevo tiene que ver con el placer, o sea, como también puede ser el bailar, como puede también ser compartir una pieza musical. Bueno, dicen que los grandes bailarines son grandes amantes. ¿Será? ¿Tú sabes bailar? No, me acabas de dar un golpe. Tengo 2 pies izquierdos y 2 brazos derechos, entonces... Y mira que según yo sí creía ser un buen amante, pero ya me acabas de dar en el ego. Pero bueno. No es sine qua non tampoco. A lo que voy es, el placer se puede obtener de muchas maneras. Y eso es uno también de las fortalezas en las que tenemos que descansar cuando tenemos el miedo que si no logro tener un orgasmo, que si no logro tener una buena erección, o si no me consta que le di placer suficiente,
esto no va a funcionar. Exactamente, puedes encontrar otros elementos. Uh-huh. Sí hay vida, sí hay parejas que funcionan muy bien a pesar de tener una vida sexual poco placentera, poco eficaz, poco gustosa, poco divertida. Hay que hablarlo. Pero, pues pensemos si eso es lo que queremos. De nuevo regresamos al tema de la responsabilidad. Si eso es lo que verdaderamente queremos para nuestra vida, si eso es lo que tú quieres para tu vida. Uh-huh. Es decir, pues que una parte no funcione, se vale si tú estás dispuesto con tal de mantener esta relación de pareja que es tan buena en todos los otros elementos, y entonces lo asumes con cierta responsabilidad, uh-huh. o si por lo contrario, pues descubres que a partir de esa falta de ya no eres sexo, feliz. No eres feliz, y tal vez que esa falta de sexo, de nuevo, está asociada a enojos, a que me lastimaste, a que mis expectativas no se cumplieron, a que yo tenía cosas de antes que no había resuelto, a que tú tenías cosas de antes que no había resuelto, o que nunca comunicamos plenamente. Los problemas de la pareja son problemas del individuo. Uh-huh. Los problemas de sexo de la pareja son problemas de sexo de los individuos. Yo, la reflexión que me llevaría de aquí y mi consejo siempre es lo más valioso que uno tiene en la vida es la verdad que uno se puede decir a uno mismo y el tiempo. Entonces, no te quedes demasiado tiempo en un lugar donde ya sabes que no va a funcionar. Hay gente que se pone necio, se ancla o le da miedo. Hay que vencer esos miedos, hay que vencer esa ancla. Si ya la vida te está diciendo de una y mil maneras aquí que no ahí no es que ahí no es, y salte de ahí, porque uno a esta vida viene a ser feliz, y entre más pronto uno se quite de un lugar que te hace infeliz, más pronto vas a encontrar el lugar que te corresponde para ser feliz. Me quedó pendiente un tema, porque ya ahora sí ya nos fuimos muy largos, que es el reencender la llama en una pareja y la relación sexual a partir de los 50. O sea, las personas mayores pueden tener una buena relación sexual. Yo digo que súper buena relación sexual, pero eso lo dejamos para después. Lo dejamos para otro tema, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con nosotros y nuestra edad, entonces. Y habrá mucha gente conectada. Vas a ver. Oye, Mónica, pues antes de cerrar, agradecer a Nahual Media que nos ha hecho, que nos brinde este espacio, que nos da la oportunidad de tener esta comunicación con ustedes, de hablarles a ustedes, y que pues lo hace muy bien. Nos cuida hasta las luces. Así es, gracias Nahual Media, y a todos ustedes, escríbanos, déjenos sus comentarios, háganos más preguntas, de qué quieren que hablemos, quieren que abordemos otra vez el tema del sexo, particularmente en subtemas sexuales, para que lo hagamos y juntos pues nos resolvamos este tema siempre tan delicado y tan divertido y tan morbosito, que es el sexo. Gracias, Fran. Moni, un beso. Un beso.